Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Pueden sentarse, por favor. Vamos a meditar un poquito sobre el tema de la resurrección y creo que es importante recordar que la resurrección involucra tal vez las diferentes partes en que nosotros podemos considerar la creación misma. Y cuando hablamos de la muerte de Cristo, es como si estuviéramos hablando también de la muerte o destrucción de lo que Dios ha creado, la creación entera. Porque en la vida del ser humano se puede resumir la creación de Dios. Para recordar un poquito, podemos volver al libro del Génesis y recordar que en ese libro hay un relato que más que todo puede ser simbólico, pero se dice que el Señor agarró un poco de polvo, de tierra, y lo amasó y de allí formó al hombre. Y también hay otros pasajes en el mismo libro del Génesis donde se dice que el Señor le dice: polvo eres y al polvo volverás. Esta es una creencia que ha mantenido la humanidad, o por lo menos las personas que han creído en esta historia la han tenido por muchos siglos. Se cree que el ser humano es formado de la tierra, el primer ser humano. Y esa historia también nos llega a nosotros en esos mismos términos y nos recuerda que somos polvo, y el día de lo que llamamos miércoles de ceniza se nos afirma también que somos polvo y al polvo volveremos. El ser humano mismo está constituido de materia orgánica y de minerales. Y esto ya no es una creencia, sino ya es una confirmación que las investigaciones hacen, comprobando que una gran cantidad de nuestra propia estructura física es agua, es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Y las otras quizás 90, el resto de por ciento, digo, el otro porcentaje que es mínimo, un 7%, 8% quizás o menos, son minerales. Cuando el ser humano se quema y se destruye, entonces ahí aparecen las cenizas y en esas está resumido los minerales que lo han compuesto durante mucho tiempo de su vida. Y nosotros sabemos también que a través de los alimentos que comemos estamos alimentando esas dos áreas de la vida, la materia orgánica y los minerales. La materia orgánica y los carbohidratos, como dicen. Entonces hay una serie de elementos allí que ya no llegan a ser una creencia, sino que se comprueba que nuestro organismo es parte de un mundo material, orgánico, que forma o ha sido parte de la creación entera, independientemente de si usted cree que Dios es el creador de estas cosas o no. Pero usted es parte de esa. Otro aspecto importante que podemos recordar es que los psicólogos dicen que nosotros en gran medida somos
parte del reino animal. Y esto también lo dicen las ciencias naturales. Está clasificado el ser humano como un vertebrado, un ser humano que es mamífero y que tiene otros agregados allí que se les agrega en su clasificación. Los psicólogos dicen que nosotros en gran parte somos también animales, somos ese elemento brutal que nosotros observamos en la naturaleza. Ahora, cuando una persona muere es lo que se cumple en la Escritura, que vuelve a la tierra, vuelve al medio de donde salió. Y cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos hablando de un evento que también es una creencia que nosotros arrastramos por nuestra fe y por nuestra religión, de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero cuando sabemos que Él resucitó de entre los muertos, y cuando sabemos que se manifiesta con un cuerpo físico, con sus heridas y con una mente clara hablando a sus discípulos, aunque es extraño que los discípulos, Él para que puedan conocerlo quizás les tiene que mostrar la herida porque parece que no lo conocen bien, no lo perciben como ellos lo hubieran visto cuando estaba vivo. Pareciera que ha sufrido una transformación extraordinaria que no es fácil reconocerlo excepto por las heridas que lleva. Pero lo importante es que Él resucita con un cuerpo similar al que fue enterrado. Y aquí es donde uno puede elaborar y puede, jugar con las ideas. Yo no estoy aquí diciendo que esto es cierto o que es verdad o que esto tienen ustedes que creerlo. Esto es para reflexionar que yo diría que al Jesús levantarse de la muerte con un cuerpo semejante o quizás o en alguna manera transformado, va arrastrando en su cuerpo toda la creación. Todos los elementos de la creación van como una especie de sumario o una especie de término comprimido donde la creación misma se concentra con Él. Y eso significaría que en la resurrección de Cristo también se habla, diríamos nosotros, de la resurrección de la creación. Y en el libro de Romanos se habla también de que la creación gime o clama con gemidos indecibles, dice la Escritura, por su redención. Esto nos lleva a reflexionar en la crisis que estamos teniendo en este tiempo. Ahorita nosotros nos enfrentamos a problemas serios y aquí es donde el pecado tal vez adquiere una dimensión que no es fácil entenderla, porque siempre está hablando de algo como que es del diablo, que alguien nos tienta o que alguien nos hace pecar, especialmente cuando nos referimos al sexo o a robar o a cosas así. Pero el pecado aquí adquiere una dimensión enorme, grande, y que pocas veces nosotros lo predicamos, y es la ambición, el pecado de la ambición, el deseo de adquirir posesiones. Esto ha llevado en los últimos 5 siglos posiblemente a grandes cambios en la manera en que el ser humano adquiere riqueza. Y nosotros podríamos observar que desde el siglo XVI se desatan en forma extraordinaria la búsqueda de riquezas alrededor del mundo.
se arman las compañías en la Europa que ahora conocemos, especialmente las Islas Británicas, surcan el mundo buscando cómo enriquecerse y explorando la tierra, arrastrando muchos otros problemas como aprisionando seres humanos para la esclavitud y la producción de bienes materiales, y así también abusando de la debilidad de otros sectores de la vida humana, y los involucran en la producción. Y esto, además, esta competencia indiscriminada conduce a las guerras por territorios, a las guerras por posesiones de grandes extensiones. En el fondo de todo esto es la ambición que lleva al ser humano a hacer estas cosas. No repara, no se da cuenta, no razona de todo el daño que está creando a la creación misma, en la que se encuentran también inmersos los seres humanos. Luego nos damos cuenta nosotros de que esos trastornos van produciendo nuevos elementos que se van agregando a la vida diaria, como son la basura. Y hay una etapa donde la basura se puede transformar nuevamente en materia como la misma original, materia orgánica, pero luego da un salto y comienza la producción de elementos que son indestructibles, como el plástico, la producción de la llanta para los vehículos. La otra cosa que se produce en gran escala son la cuestión del armamento, y todo esto va creando grandes problemas en la vida de la vida vegetal y la vida animal, o sea, en el medio ambiente. Hubo un tiempo aquí que se proclamaba mucho o se decía mucho acerca de la lluvia ácida, que la polución subía y allá se condensaba y caía con la lluvia, se infectaba, y aún creo que todavía infecta los ríos y todas esas cosas. Ese es producto de la ambición. O sea que la ambición es la que nos ha llevado a crear un medio ambiente que va a llegar a ser al resultado final la trampa en la cual nosotros vamos también a sucumbir. No importa si la persona tiene dinero o si no tiene, el medio ambiente va a revertir en la propia muerte del género humano y de la vida, o ocurrirán mutaciones que nosotros no sabemos cómo serán. Pero esa es la historia de la desgracia que el ser humano ha traído sobre la tierra. Y casi nunca yo oigo mensajes que tienen que ver con esta cuestión. La corrupción en los altos niveles, los contratos que se consiguen a través de sobornos, la ambición que ha llevado a que el agua en algunos países, como en Chile, ya se privatice. Ya la gente no tiene acceso a ciertos recursos que son como el agua, que son necesarios, pero todo esto es producto de una desmedida ambición. Y esto es lo que casi nunca se dice, pero cuando hablamos de la resurrección de Cristo, también sabemos que en esa resurrección de Cristo hay un poder extraordinario, un poder especial. Y ese poder, en forma paradójica, tal vez ha usado un pequeño o microscópico virus para que la gente comience a pensar sobre el recalentamiento global,
sobre la destrucción de los polos, los glaciares en las montañas, sobre la dificultad o el crecimiento de los mares, y además de las rupturas que existen en la estratosfera, de las capas que protegen la Tierra. Entonces, todas esas cosas, la gente ya está pensando, y además del virus que anda molestando por ahí, tratando de matarnos, todavía no me alcanza a mí, pero también ha traído los teléfonos y la internet y las comunicaciones, y a través de eso nosotros vamos entendiendo más el juego de un grupo de seres humanos que aquí en los Estados Unidos se le llama el 1%, que es el que ha capitalizado el poder, la riqueza, y pretende guiar los destinos del mundo. Pero ya esto que nos está pasando pareciera que es el principio de la redención. La redención no solamente, aquí vamos a morir muchos, pero porque este es un virus nada más, pero hay muchos y van a venir más. Y entonces, y esto solamente es el proceso de una purificación, y en cierto modo también es la paga del pecado. Así dice el libro de Romanos: la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte así que allá en la otra vida habrá esa muerte, es una muerte que va a ocurrir aquí. Y esa muerte es la que va a acabar con esa visión de querer poseer un mundo que pertenece a Dios y a sus criaturas en general, no a individuos. Así que, mis hermanos y amigos, el tema de la resurrección nos habla de la resurrección con poder, que viene para acabar con una serie de problemas que nosotros mismos hemos creado. Damos gracias a Dios porque Él tendrá cuidado de que estas cosas marchen según su voluntad. Yo no sé sobre los planes de Dios, pero yo prefiero hablar de la voluntad de Dios. Cómo Él nos va a guiar a través de todo este laberinto y toda esta crisis en la que hemos caído. Pero estén seguros de que Dios está con nosotros, ha resucitado, y con Él también la creación está resucitando. Nosotros mismos, nuestros pensamientos se van renovando, nuestras ideas se van aclarando, sabemos qué es lo malo que hay que evitar, y lo vamos a ir haciendo poco a poco según la ayuda que Dios nos dé. Vamos a continuar nuestra celebración